En este video veremos la definición de logaritmos, veremos también propiedades de logaritmos y el tipo de problemas que se pueden presentar y cómo los vamos a resolver. Aunque ya habíamos visto la definición del logaritmo cuando estudiamos a las funciones, pues vamos a dar un breve repaso. Un logaritmo se representa como logaritmo base b de un número n es igual a e. Podemos decir que un logaritmo es el exponente al cual debemos elevar su base para obtener como resultado el argumento al cual lo estamos representando como n. Como ejemplo, si tenemos el logaritmo base 10 de 100, me están pidiendo calcular este logaritmo. Lo que me están preguntando es, la base 10, ¿a qué exponente lo debemos de elevar para obtener como resultado 100? Pues bien, esto es sencillo de resolver. 10 elevado al cuadrado es igual a 100, ya que 10 por 10 da 100. Entonces, podemos afirmar que el logaritmo base 10 de 100 es igual a 2. El resultado de este logaritmo equivale a este exponente. Entre los logaritmos que se utilizan con mayor frecuencia se encuentran el logaritmo natural o también llamado logaritmo neperiano, que lo podemos representar así. Logaritmo base e de n, que es igual a e mayúscula, o logaritmo natural de n, que es igual a e mayúscula, en donde la letra e minúscula está representando a este número irracional 2.71828. También tenemos al logaritmo común o logaritmo de Briggs, que se representa como logaritmo base 10 de n es igual a e, y también cuando no escribimos la base, pues se asume que se trata de un logaritmo común. Logaritmo de n es igual a e mayúscula. Los logaritmos también se pueden expresar en una forma exponencial. Si el logaritmo lo escribimos como logaritmo base b de n es igual a e mayúscula, en su forma exponencial escribimos primero a la base b, a la cual la elevamos a este exponente e, y el resultado debe de ser igual al argumento n. Esta sencilla transformación entre la forma logarítmica y la forma exponencial nos ayudará a resolver muchos problemas como ecuaciones logarítmicas y también ecuaciones exponenciales. Otros conceptos básicos que debemos de repasar y memorizar son las propiedades de logaritmos. Aunque hay autores que manejan varias propiedades más, podemos considerar estas tres propiedades como las básicas. El logaritmo base b de a por b equivale a una suma al logaritmo base b de a más el logaritmo base b de b mayúscula. Si ahora tenemos un cociente como el logaritmo base b de a entre b, esto equivale a una resta, equivale al logaritmo base b de a menos el logaritmo base b de b. Si tenemos esto, el logaritmo base b de un número n elevado al exponente k, el exponente k lo podemos bajar multiplicando al logaritmo y nos queda k por el logaritmo base b de n. Y ahora veamos algunos ejemplos que implican logaritmos. Escribe una expresión equivalente a logaritmo base 3 de z es igual a 2. Bien, si me están pidiendo solo una expresión equivalente, lo único que puedo hacer es escribir esto en su forma exponencial. Vamos a usar las expresiones logaritmo base b de n, que es igual a e, que se expresa como la base b elevado al exponente e es igual a n. Entonces, en esta expresión logarítmica, la base es el número 3, el argumento n es la letra z minúscula y el número e es el resultado del logaritmo, que en este caso es 2. Entonces, simplemente escribimos primero la base, que es el número 3, lo elevamos a este exponente, que es 2, y esto debe de ser igual a z. Entonces, 3 al cuadrado igual a z es la forma exponencial de la forma logarítmica, logaritmo base 3 de z es igual a 2.
Como segundo ejemplo, escribe la forma logarítmica de la expresión 4 elevado a la 3 es igual a y. La expresión que tenemos aquí es una expresión exponencial. Si la transformamos a su forma logarítmica, debemos tener algo como esto, pero vamos a identificar los elementos. El 4 estaría representando la base b. N es el resultado de esta potencia, o sea que en este caso n sería igual a y. Y el número que va en la parte de arriba es el exponente. El exponente e es igual a 3. Entonces, si lo pasamos a la forma logarítmica, sería logaritmo base 4 del número n, que es y, debe de ser igual a e mayúscula, que está representado como 3. Entonces, logaritmo base 4 de y es igual a 3, es la forma exponencial de esta expresión, perdón, es la forma logarítmica de esta expresión que se encuentra en su forma exponencial. Siguiente ejemplo. Usando propiedades de logaritmos, desarrolla logaritmo base 2 de x cúbica y a la 4. Entonces, lo primero que debemos observar es que aquí se nos presenta un producto. Tenemos logaritmo base 2 de x cúbica por y a la 4. Así que vamos a utilizar esta propiedad de que si tenemos un producto a por b, esto equivale a una suma de logaritmos. Equivale a logaritmo base b de a más logaritmo base b de b. Entonces, el logaritmo base 2 de x al cubo y a la 4 equivale a logaritmo base 2 de x cúbica más logaritmo base 2 de y a la 4. Ahora, observa que en estas expresiones tenemos una x con exponente 3, tenemos una y con exponente 4. Podemos utilizar esta otra propiedad de logaritmos. Logaritmo base b de n elevado a la k es igual a k por el logaritmo base b de n. Es decir, que a los exponentes los podemos bajar multiplicando. Entonces, a partir de estas expresiones, el exponente 3 que tenemos aquí lo podemos bajar multiplicando al logaritmo, lo cual nos queda como 3 logaritmo base 2 de x. Más, y aquí hacemos lo mismo, el exponente 4 se baja multiplicando al logaritmo. Nos queda 4 por logaritmo base 2 de y. Entonces, logaritmo base 2 de x cúbica y a la 4 equivale a 3 logaritmo base 2 de x más 4 logaritmo base 2 de y. Llegamos a un cuarto ejemplo. Usando propiedades de logaritmos, contrae 2 logaritmo base 3 de z más 4 logaritmo base 3 de y menos 3 logaritmo base 3 de w. En el ejemplo anterior, teníamos un solo logaritmo y usando las propiedades debíamos llegar a una expresión con varios logaritmos. Aquí tenemos el caso contrario. Tenemos varios logaritmos y usando las propiedades tenemos que simplificar a un solo logaritmo. Aquí, como observas, el logaritmo lleva distintos coeficientes. Coeficiente 2, 4 y menos 3. Así que usando esta propiedad, en donde hay una constante k multiplicando al logaritmo, esa constante k la podemos poner como el exponente del argumento. Así, para la primera parte, el coeficiente 2 lo ponemos como exponente 2 de la z. Nos queda logaritmo base 3 de z cuadrada. Luego sigue más y hacemos lo mismo aquí. El coeficiente 4 lo ponemos como exponente de la y. Nos queda logaritmo base 3 de y a la 4. Menos, y ahora este 3 como exponente de w. Nos queda logaritmo base 3 de w elevado al cubo. Luego, en estos primeros dos términos observamos que hay una suma. Así que podemos utilizar esta propiedad en la que una suma de logaritmos la podemos poner como un solo logaritmo en el cual los argumentos se multiplican. Entonces, logaritmo base 3 de z al cuadrado más logaritmo base 3 de y a la cuarta potencia lo podemos escribir como un solo logaritmo, logaritmo base 3, y vamos a multiplicar los argumentos z al cuadrado por y a la 4, que es lo que tenemos aquí, y pasamos menos logaritmo base 3 de w al cubo.
Luego, como aquí nos queda una resta, usando esta propiedad, una resta de logaritmos la podemos escribir como una división de argumentos. Entonces, esto significa que esta parte la podemos escribir como logaritmo base 3, ponemos z al cuadrado y a la 4, dividido entre w a la 3. Entonces, este único logaritmo equivale a toda la expresión que teníamos originalmente.